Bueno, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es el tema de la tercera unidad denominado el texto argumentativo. Entonces, para esta tercera unidad, digamos que ya venimos evolucionando con relación a, digamos que el nivel de dificultad que requiere en términos de escritura, puesto que venimos de inicialmente aprender o conocer sobre cómo se debe escribir un texto narrativo, posteriormente el texto expositivo, y finalmente este texto argumentativo o el ensayo argumentativo que de alguna manera pues exige un poquito más de nuestra parte en términos, como su nombre lo indica, de argumentar frente a un tema determinado. Entonces ya vamos a ir viendo cuáles son los elementos más importantes a la hora de argumentar, porque argumentar no necesariamente es opinar. Uno puede opinar, pero no necesariamente argumentar. Entonces, ¿cuál va a ser como el ejercicio que vamos a desarrollar hoy? Hablar sobre qué es el texto argumentativo, cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para desarrollar un texto argumentativo, y vamos a abordar algunos ejemplos relacionados con cómo se escribe una tesis. Ya les voy a, digamos, que indicar de qué se trata esto del concepto de la tesis. Bueno, ¿qué es el texto argumentativo? Un texto argumentativo es un texto que expresa con coherencia razonamientos relacionados con un tema específico para refutarlo o para expresar acuerdo con ese tema, ¿sí? Tiene una intención muy clara de persuadir al lector, a la persona que me está leyendo, ¿no? Entonces, esas son las características más importantes que tiene el texto argumentativo. Es coherente, plantea unos razonamientos o argumentos. Estos razonamientos pueden ser para expresar, estar a favor o en contra de un tema, y tiene como objetivo central persuadir al lector. El texto argumentativo se puede expresar de manera escrita o también se puede expresar de manera oral, cuando podemos hacer una exposición argumentativa. Vamos a tener la misma finalidad: convencer a nuestros interlocutores a través de nuestros argumentos sobre un tema en particular. ¿Por qué es importante ahondar en la idea de la argumentación y por qué es importante diferenciarla de la idea de emitir opiniones? Porque yo puedo emitir opiniones frente a un tema, yo puedo decir si estoy de acuerdo frente a tal tema, pero puedo no llegar a tener argumentos de peso para expresar ese apoyo o ese respaldo. Entonces, argumentar es mucho más complejo que opinar. Hoy en día, en la época en la que nosotros vivimos, con todo este tema de las plataformas digitales y las nuevas tecnologías, las redes sociales, nos es muy fácil emitir opiniones o juicios de valor más bien frente a diferentes temáticas, pero en la mayoría de ocasiones, o la mayoría de las personas más bien, suelen emitir juicios de valor sin tener argumentos de peso. Para poder argumentar se requiere necesariamente estudiar el tema. Yo no puedo hablar de un tema sobre la base de un titular o sobre la base de algo que me contaron. Tengo que estudiar el tema, tengo que aprender sobre el tema y tengo que haber realmente ahondado en la temática para poder decir estoy o no estoy de acuerdo con ese tema. ¿Esto qué implica? Esto que implica que en las competencias comunicativas, en la medida en que vamos aprendiendo a mejorar nuestros modos, en la forma como comprendemos la lectura, la forma como escribimos, de esa misma manera vamos creciendo en la medida en que ya
la complejidad de nuestros argumentos frente a los temas, pues se han venido nutriendo, porque si ya tenemos una mejor capacidad lectora, una mejor forma para comprender los textos, escribimos mucho mejor, pues por supuesto que eso va de la mano con el hecho de que un buen lector pues siempre va a ser una persona que va a tener argumentos, que va a tener unos criterios sólidos alrededor de los temas sobre los que haya leído. Eso no quiere decir que ser lectores nos dé la posibilidad o nos dé pues el don de que podamos opinar y argumentar sobre todo. No necesariamente, podemos llegar a especializarnos por nuestros intereses disciplinares de estudio, por los intereses personales, por nuestros hobbies, por nuestros intereses. Entonces, para poder argumentar es muy importante que siempre estudiemos el tema. ¿Para qué? Para que podamos tener justamente, construir esos elementos sólidos que me permitan a mí poder plantear una posición frente a X o Y tema. ¿Cómo hacemos eso y cómo hablamos con conocimiento de causa, como nos dice la diapositiva? Pues justamente leyendo y estudiando el tema, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros entre más leamos, entre más complejos sean los textos que nosotros leamos, pues por supuesto que mayor va a ser nuestra riqueza en vocabulario, nuestra riqueza en conocimiento. Entonces eso nos va a dar muchísimos más elementos para poder expresarnos, pero además también para poder defender nuestras ideas. Listo. Hay un elemento muy importante en el escrito o el ensayo argumentativo, si se quiere, que además es un tipo de escrito que particularmente en la universidad, en la academia, nos lo están pidiendo todo el tiempo, y es la idea de la tesis. La tesis es la idea principal del texto. La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema. ¿Alguien me va a preguntar algo? Una afirmación que expresa nuestra posición frente al tema y que responde a una pregunta con relación al tema que se está trabajando en el escrito. En otras palabras, es la postura que yo defiendo frente a un tema X y Y. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de el aborto. Entonces, yo no estoy a favor del aborto, pero no es decir, yo no estoy a favor del aborto porque no me parece, es que yo pueda decir, no estoy a favor del aborto porque el aborto genera en las mujeres esto, o lo contrario, estoy a favor del aborto porque o me ubico en una posición allí como neutra porque considero que eso obedece más a la decisión individual de la mujer. Bueno, ¿sí? Entonces, es una afirmación que expresa nuestra posición. Es la idea que yo voy a defender a lo largo de mi escrito o a lo largo de mi presentación oral. Eso es la tesis. ¿Cuáles son las características de la tesis? No, ahorita le arreglo eso. Bueno, permítanme, les voy aquí a silenciar los micrófonos porque... Ay, qué pena, profe, es que acabé de entrar, ya lo silencio. No te preocupes. Bueno, entonces ahorita volvemos a habilitar por si hay preguntas, para que no se les vaya como a abrir el micrófono accidentalmente. Entonces, ¿qué les decía? Las características de la tesis. Una tesis debe ser discutible, debe ser debatible, debe ser una afirmación sobre la cual pueda haber varias posiciones, ¿sí? Debe ser polémica. Si su tesis constituye una idea, pues generalmente aceptada, ¿sí? El agua moja, pues eso no es una tesis, es una afirmación basada en un hecho real y es que el agua moja, ¿sí? Yo no tengo que entrar a defender nada porque está comprobado que el agua moja, ¿sí? Por poner un ejemplo tonto y sencillo, pues. La tesis en términos de debe ser discutible,
es que debe estar lo suficientemente bien planteada en términos de no solo de la afirmación misma, sino de cómo la defendemos en el desarrollo de los argumentos. Entonces, un ejemplo de una tesis discutible. Al menos el 25% del presupuesto nacional se debería destinar a la contaminación. ¿Por qué es una tesis discutible? Porque genera diferentes puntos de vista. Hay quienes podrían pensar que esa es la manera como se debe gastar el presupuesto. Hay quienes pueden pensar que debe ser un porcentaje más alto. Hay quienes deberían pensar que el porcentaje es inferior, ¿sí? O habría diferentes opiniones relacionadas con cómo diferentes corporaciones y no el gobierno deberían pagar para frenar la contaminación. Entonces, es una afirmación que puede generar distintos puntos de vista. ¿Cuál es un ejemplo de tesis no discutible? La contaminación es mala para el medio ambiente. Pues eso es algo obvio, eso es algo que todos lo sabemos. Nadie podría argumentar razonablemente que la contaminación es positiva para el planeta o para la vida humana, ¿cierto? Entonces, justamente ahí está el elemento clave. Debe ser polémica, debe generar distintos tipos de opiniones. ¿Cuáles son las características de la tesis? Debe ser sustentada con argumentos, ¿sí? Entonces, la posición que se asume en el texto en cuanto es discutible se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir como tesis que considero que el 25% del presupuesto no es suficiente para combatir la contaminación, pero a lo largo de mi escrito estoy hablando de cosas que no tienen sentido o estoy al contrario, estoy generando un debate contrario a lo que plantea mi tesis, ¿sí? Entonces debe ser coherente, esos razonamientos deben estar justamente planteados para que cada una de esas ideas contribuyan a fortalecer esa tesis, a defender. Es una oración específica y completa. Si ustedes se dieron cuenta aquí en la tesis anterior, la tesis que está planteada ahí tiene 2 renglones. Ahí se ven 3 porque está en columna, pero son 2 renglones. Al menos el 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. A veces nos enredamos para poder escribir una tesis haciendo un párrafo y eso damos vueltas por un lado y no terminamos diciendo nada. O confundimos el título con la tesis. Entonces hay textos que uno ve y uno dice, pero ¿cuál es la tesis que está defendiendo esta persona acá? ¿Cuál es la idea principal que defiende? ¿Mm? Debe ser una oración que sea afirmativa o negativa, no necesariamente tiene que plantearse en positivo, y tiene una estructura gramatical completa, es decir, tiene un sujeto, un verbo y un complemento o predicado. Bueno, entonces un ejemplo de tesis sería, la ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar niveles económicos en los próximos 20 años. Entonces, ¿por qué es una tesis? Está escrita a manera de una afirmación contundente que deja clara una postura. Incluye variables o conceptos claves. Entonces, la ingeniería genética, países en vía de desarrollo, altos niveles económicos y en los próximos 20 años. Es debatible. Por ejemplo, hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico, que hay otras, ¿cierto? Puede ser sustentada a través de argumentos. Por ejemplo, se podría citar casos de países en los que la ingeniería genética realmente haya contribuido al crecimiento económico. Entonces, dense cuenta cómo la tesis tiene unos elementos contundentes y claves que permiten que realmente sea contundente, que sea robusta, que esté bien armada. ¿Cuáles son aquellos ejemplos que no cumplen con las características de una tesis? Por ejemplo, considero que la clonación de seres humanos implica una controversia ética. Esta afirmación enuncia un hecho que tiene una aceptación general, ¿no? Pues porque sí, la clonación de seres humanos habrá a quienes les parezca interesante, pero habrá a quienes les parece complejo en términos de lo que eso puede implicar éticamente.
Argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Tenga en cuenta que la tesis no es el título ni el tema del texto. Eso es importantísimo. Se suele confundir mucho la tesis con el título o con el tema. ¿Son las corridas de toros una manifestación de lo cultural o una conducta del maltrato animal? La tesis no es una pregunta, sino una afirmación que da la respuesta. Entonces, por ejemplo, cuando a uno le ponen a hacer un trabajo de grado, a uno siempre le plantean una pregunta-problema. Y por eso se llama tesis el trabajo de grado, porque justamente lo que uno busca a lo largo de ese trabajo es dar respuesta a esa pregunta que yo me planteo. ¿Qué es lo que pasa con tal cosa? ¿Por qué es que se están dando tales situaciones? ¿Sí? Entonces la tesis es como la respuesta a esa pregunta y es la posición que yo como escritor planteo sobre un tema a partir de un ejercicio riguroso de indagación, investigación y estudio que hice sobre el tema. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para elaborar una tesis antes de construir? La tesis debemos preguntarnos, ¿cuál es la pregunta que busco responder en mi escrito? ¿Cuál es mi posición frente a esa pregunta? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Entonces, este tipo de preguntas nos pueden ayudar a hacer una lluvia de ideas que nos permitan tener la claridad sobre cómo es que vamos a desarrollar nuestro ensayo. ¿Sí? Si yo me siento y hago, bueno, ¿qué es lo que yo busco preguntarme? ¿Qué es lo que yo busco responder? ¿Qué opino yo frente a eso? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Y cuáles serían los posibles elementos que tengo para poder sustentar esa posición que yo tengo frente a ese tema? Entonces, para construir esos argumentos es donde yo voy a tener que leer y voy a tener que investigar. Entonces, ¿qué estructura tiene un ensayo argumentativo? Entonces, en los párrafos introductorios, por lo general, se introduce el tema o el problema a tratar, se presenta la tesis, ¿sí? Hay autores que ya por su experticia escritora y bueno, ya pueden poner la tesis en la mitad del texto. Y ya dependerá de también un buen ejercicio lector, aprender a identificar ese ejercicio de esa afirmación o ese párrafo donde el escritor me está diciendo a mí qué es lo que está polemizando, qué es lo que está cuestionando, sobre qué es que está planteando, cuál es su posición frente al tema que está escribiendo. Se realiza una contextualización donde se puede presentar un breve resumen del enfoque que se le dará al tema y se plantea como unos adelantos claves sobre lo que será el argumento, ¿no? Luego viene el desarrollo o cuerpo del ensayo, donde vamos a encontrar tres elementos importantes. Párrafos argumentativos. Esto quiere decir que cada párrafo va a desarrollar un punto clave del desarrollo de la tesis. Eso es bien importante. Yo puedo hacer un párrafo que tenga una idea principal y dos ideas secundarias, pero no dos ideas principales. Entonces, cada párrafo es una idea principal que tiene unas ideas secundarias. A veces nos extendemos haciendo escritos con párrafos de 15 líneas donde hay como tres ideas principales y un enredo ahí que no se entiende. Entonces, por eso es tan importante el ejercicio de hacer una lluvia de ideas. Entonces, en el primer párrafo voy a hablar sobre esto, en el segundo sobre esto, en el tercer sobre esto, en el cuarto sobre esto, en el quinto sobre esto y cierro así, ¿sí? Elementos o palabras clave que me permitan a mí organizar. Bueno, entonces para los párrafos 3 y 4 necesito argumentos sólidos y esos argumentos sólidos, ¿cómo los puedo conseguir? Con el siguiente elemento, evidencia y datos. Entonces, ¿por qué en un ensayo argumentativo es tan importante este elemento? Porque si yo quiero realmente darle peso a mi tesis, a mi idea central, a la posición que yo defiendo, va a ser mucho más sólido el argumento si yo presento evidencias y datos, investigaciones que demuestren que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces, esa evidencia y esos datos se deben
presentar con ejemplos, estadísticas, hechos documentados, ¿sí? Y se deben, por supuesto, citar desde fuentes confiables. Entonces, hoy, por ejemplo, se encuentra Wikipedia o utilizan el chat GPT, pero resulta que el chat GPT les bota información de todo lo que encuentran en la web y entonces lo ponen ahí y nos citan de dónde lo sacaron. Y ahí es súper importante la citación. En un ensayo académico donde usted no cita en normas APA y no le dice a quien lo está leyendo de dónde tomó esa información, pues primero pasa dos cosas, que se va a perder relevancia o contundencia el argumento y además de todo, pues que podemos incurrir en algo que todos creo que sabemos que se llama plagio. Y el plagio es una falta muy ética, muy grave. No solo porque acarrea institucionalmente, por ejemplo, en el caso de la universidad, temas disciplinarios, sino que como apuesta de vida es bien, bien complejo, ¿no? Uno tener que copiar y pegar ideas de otras personas sin darles el debido crédito. Entonces, esas evidencias y esos datos se deben citar debidamente en normas APA. ¿Sí? Las normas APA, recuerden que la hace la Asociación Americana de Psicología y es un documento que se renueva o se actualiza cada cierto tiempo que le dice a uno cómo es que uno debe referenciar o citar a aquellas personas a las que yo estoy trayendo, cuyas ideas estoy trayendo a mi texto, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar dos elementos importantes porque pues es un elemento muy, muy extenso sobre cómo debemos utilizar las normas APA, pero las normas APA particularmente son muy, muy importantes en un ensayo argumentativo, justamente por esto, porque si yo en un ensayo argumentativo no cito, casi que mis argumentos se van a volver opiniones y se van de pronto a volver ideas o juicios de valor. Entonces, yo necesito argumentar y la mejor manera de darle solidez a un argumento es usando la evidencia y los datos. Y esos datos y esa evidencia deben estar debidamente citados. Los contraargumentos y la refutación, ¿no? Entonces, presentar algunos elementos contrarios que se refutan con argumentos propios sólidos, ¿sí? ¿Y cómo podemos argumentar sólidamente? Leyendo e indagando e investigando muy bien sobre los temas. Finalmente, en la última parte del ensayo viene la conclusión. En la conclusión, ¿qué hacemos? Reafirmar la tesis, entonces retomar la tesis y se reafirma la postura argumentada. Se hace un resumen de los argumentos, entonces se repasan los puntos claves tratados en el desarrollo y se hace un cierre, donde se hace una reflexión final o una llamada a la acción con relación al tema que estoy tratando. Entonces, esos son como las tres partes, la introducción, el desarrollo de cuerpo del ensayo y la conclusión. Hay una cosa y una claridad bien importante que les quiero hacer para que después, cuando estén contestando el cuestionario, no me recuerden de manera negativa. Aunque aquí en la presentación yo hablo que uno podría en los párrafos introductorios presentar la tesis, yo también podría en los párrafos de desarrollo presentar la tesis. Entonces tengan eso muy presente para que por ahí si les llega a salir alguna pregunta relacionada con en qué parte del texto argumentativo va la tesis, entonces digamos que puede aparecer en el desarrollo del escrito o lo puedo poner en la parte introductoria del escrito. En las dos partes se puede poner. Bueno, ahora, con relación a las normas APA. Como les decía, las normas APA son unas normas que fueron creadas por la Asociación Americana de Psicología que buscan justamente regular u orientar sobre la manera como una persona debe referenciar ideas que son escritas por otra persona. Entonces, yo les quiero traer aquí dos ejemplos de dos tipos de cita, que son la cita textual y la paráfrasis. ¿Qué es una cita textual? Una cita textual es cuando yo cojo una idea de un autor completica, un párrafo completo que encontré en un texto que me pareció muy contundente, y lo copio
y lo pego en mi escrito. Entonces, para que yo no incurra en plagio, debo seguir unas normas de cómo traer esa información a mi texto. Entonces, se debe incluir el apellido del autor, el año de publicación del texto, el número de página de donde se sacó la información, donde se encuentra la cita. Y dependiendo si es una cita mayor de 40 palabras, perdón, menor de 40 palabras, la dejo dentro del párrafo. En mi mismo párrafo la dejo. Si es mayor de 40 palabras, la debo sacar del párrafo con una sangría de 1.25 centímetros al lado izquierdo y la copio y la pego con comillas, pero debe tener las mismas características, porque se están citando palabras exactas. Por supuesto que la cita no puede ir sola sin un contexto o una frase donde yo presente la cita. Entonces, por ejemplo, como está en la diapositiva, según Smith 2019, el cambio climático es uno de los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad en la actualidad. Cierro comillas, página 27. Entonces, sé que lo dijo el señor Smith en el año 2019 en la página 27 de su libro. Entonces, eso es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. El parafraseo. ¿En qué consiste el parafraseo? En que yo cojo la misma cita y la escribo con mis palabras. Entonces, lo que Smith dijo en el 2019, yo lo retomo, pero lo retomo con mis propias palabras. Pero también debo reconocer dentro del texto la autoría, por supuesto, de la frase. Entonces, se reescriben estas ideas del autor con las propias palabras, manteniendo el significado original, o sea, el sentido de la frase, evitando usar las mismas palabras que el autor. Se debe citar la fuente, pero no se utilizan comillas. Entonces, ejemplo, Smith 2019 argumenta que el calentamiento global representa una de las preocupaciones más apremiantes en el mundo contemporáneo. Página 27. Entonces, es la misma cita anterior, solo que yo lo que hice fue reescribirla con mis propias palabras y lo estoy parafraseando y con ello no incurro en plagio. No tengo que escribirla entre comillas, pero sí tengo que decir el apellido del autor, el año y el número de página donde se encontraba escrito. Y finalmente está la lista de referencias bibliográficas que se pone siempre al final del escrito. Al final del ensayo se debe siempre incluir esa lista de referencias con toda la información de las fuentes citadas, ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor. Las citas textuales que les acabo de mostrar el ejemplo y el parafraseo siempre deben tener su referencia bibliográfica al final. Entonces, por ejemplo, si yo encontré este texto de Smith en 2019, que aquí no estoy diciendo de dónde fue sacado, en la lista de referencias que se pongo al final, debo poner el apellido de él con la inicial del nombre, el título del libro de donde se sacó, si el libro es autoría de él, pues solo el título del libro, o si es de un artículo que está dentro de otro libro, entonces se pone el artículo del libro primero y se pone enseguida él y el nombre del libro. Entonces, siempre se debe poner en la lista de referencias todos los textos que utilicemos para citar o los textos que usemos para investigar. Yo puedo investigar sobre un tema y no necesariamente citar a la fuente, lo uso como un elemento para poder conocer sobre el tema. Por ejemplo, por ejemplo, para cómo citar, entonces tuve que irme a las normas APA y entonces me fui al documento de la Asociación Americana de Psicología para investigar sobre las normas APA. Ese fue un escrito que utilicé para investigar, lo puedo poner perfectamente en mi lista de referencias porque lo consulté. Entonces, ese sería el tema. Es un tema muy sencillo, es un tema que pues realmente, digamos que en este caso de este curso, no lo podemos poner en práctica como de pronto quisiéramos, si es que ustedes pudieran escribir
escribir escribir un ensayo argumentativo o un texto argumentativo corto, para que puedan ir, digamos que apropiando los elementos del texto argumentativo. Pero bueno, digamos que aquí les estamos dando algunos elementos para que ustedes tengan en cuenta, porque seguramente a lo largo de su estudio universitario les van a pedir desarrollar muchos ensayos, muchos escritos argumentativos, y pues aquí pretendemos darles como esas herramientas. No sé si tengan alguna pregunta. Levantamos la manito, por favor, y yo les voy dando la palabra. Jimena. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Me gustaría saber si va a haber segunda réplica y para cuándo sería. Es que yo entré un poquito tarde porque estaba en otro encuentro, entonces estoy como solamente con la mitad de la información. No, corazón, nosotros tenemos agendados 3 encuentros. Este lo tenía agendado hoy, este es el último encuentro que se hace. Pero como ustedes saben, yo les comparto la grabación. Ya tú puedes, si tú tienes dudas o quieres repasar, puedes ver la grabación de la sesión. Bueno, profe, muchas gracias. Igual si de pronto ha mirado de pronto el cuestionario, de pronto algunos ya hicieron el primer encuentro y no les, y el primer intento y no les quedó claro, o tienen alguna duda, esta es la oportunidad para que ustedes me puedan pues preguntar. ¿No tienen dudas? Buenas noches, tutora. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Tutora, o sea que, bien, tutora, muchas gracias. O sea que la evaluación del texto argumentativo va a tratar como de preguntas sobre el texto argumentativo y no Sí. como de que nos ponen texto y tenemos que sacar así. Miren, si ustedes se han dado cuenta, en los cuestionarios se está evaluando varias cosas. No solo se está evaluando apropiación de los temas, sino también se está evaluando comprensión lectora. Entonces, a veces, por ejemplo, en texto narrativo le salían unos párrafos de 100 años de soledad. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer ahí era leer el párrafo y a partir de lo que el párrafo les indicaba, contestar las preguntas. Puede ser que ahorita en el de texto argumentativo les salgan pequeños párrafos relacionados con el texto argumentativo y a partir de ahí contestar en un ejercicio de comprensión lectora y por supuesto de apropiación del tema, las preguntas. Entonces, es posible que les salgan, pero no les saldrán por ahí 1 o 2 preguntas. Recuerden que estas preguntas son aleatorias. Es decir, ustedes hacen el primer intento y en el segundo intento ya les salen otras preguntas. Entonces, si les va a salir de pronto preguntas de comprensión lectora, lo que les va a salir de comprensión lectora va a ser relacionada con el tema que estamos trabajando. Es importante que revisen el material bibliográfico, no se queden solo con los elementos que yo les doy en este encuentro, porque de pronto hay elementos que están allí que también son importantes que ustedes repasen, ¿no? Entonces, eso sí se los recomiendo mucho. Angélica. Ya acabé de preguntar, profesora, muchas gracias, mi amable. Bueno. Yomaya. Profe, buenas noches. Qué pena, quisiera preguntar sobre la lista de asistencia. Es que no me aparece el botoncito en el aula para confirmar la asistencia. ¿Pero te inscribiste? Sí, sí me inscribí. Yo busqué en el aula y me decía que ya estaba inscrita. Pero mira que ahí te voy a mostrar. Ya no me aparece, pero ahí donde aparece, como en el entorno inicial, ahí te aparece un botoncito en verde que te dice confirmar asistencia. Sí, pero Profe, no me no aparece. sale. ¿No les aparece? No. Tan extraño. Pero será por lo que ya lo hicieron ahorita. La verdad es que no conozco muy bien cómo funciona el tema de
la confirmación de asistencia. Yo sé que uno, porque a mí también, yo también debo confirmar la asistencia, y yo lo que hice fue entrar y dar el botoncito verde, y ahí en el botoncito verde. Igual no se preocupen, Teams también nos arroja a nosotros unos listados de asistencia. Entonces, no, por eso ya no se pasa formulario de asistencia, porque el mismo Teams nos dice quiénes asistieron. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. A ti. Cindy. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. En el momento de citar, y si uno da es la opinión de uno debe poner que es de autoría de uno o qué hace en ese caso. ¿No pone nada? No, porque por ejemplo, si tú estás haciendo la tesis, y la tesis es una afirmación que tú construyes porque es tu posición frente al tema, pues no te tienes que autocitar dentro del texto, ¿no? Lo que sí debes citar son los argumentos que vienen a continuación. Por lo general, el ensayo argumentativo, casi que la mayoría del escrito, se convierte en un ejercicio de citación, pero no se convierte en un ejercicio de citar por citar, sino que yo también le voy agregando elementos que refuerzan eso que me está planteando ahí, donde yo hago un análisis de la cita, donde yo hago una reflexión, pero no te tienes que autocitar. Giancarlos. Sí, hola, buenas noches, profe y compañeros. Profe, digamos, yo tengo una duda o un problema que me pasó realizando la evaluación. ¿Qué pasó? Hice el primer intento y pues realmente no me fue muy bien, ¿sí? Y fui a realizar el segundo y precisamente cuando lo estaba haciendo me cayó el servicio de internet. Y el internet, digamos, cuando ya regresó, ya, digamos, se ha cerrado la plataforma y todo. En ese caso, ¿qué quería hacer? Bueno, en ese caso, recuerden que yo al finalizar la actividad hago doy como una última oportunidad general, entonces tú me escribes al correo del campus y yo te habilito un intento. Ah, ok, profe, gracias. Pero eso solo pasa en los casos donde les ocurre ese tipo de cosas, ¿sí? Porque Sí. si yo lo hago con los 450 estudiantes, imagínense, pues no podría ser, ¿no? Entonces es donde estuvieron enfermos, bueno, hay diferentes situaciones. Entonces, o incluso para quienes quieren mejorar porque vivieron que su puntaje fue demasiado bajito y quieren mejorar, ustedes se han dado cuenta que yo doy después de que cierra la actividad, yo doy una semana más para que ustedes me escriban y yo les habilito, pero esa habilitación es individual, yo no le puedo habilitar a todo el curso, yo solo habilito a quienes me escriben. Ah, ok, sí, profe, porque pues realmente, digamos, hay veces que dudan los profes de eso, que pasa eso, pero pues realmente a ustedes en la plataforma les aparecen que si se cayó o no se cayó, o qué pasó durante el No, a proceso. nosotros no nos aparece si así se cayó el internet, a mí me parece que tú hiciste los dos intentos. ¿En Pero serio? yo parto de una cosa y es de la buena fe de las personas. Sí, porque si tú Ah, me ok. pones, yo no me voy a poner en el ¿cómo se llama? En la situación de ¿será que le creo o será que no le creo? Pues allá cada quien se estará diciendo mentiras o no. Y lo único sí es que yo, mire, en ese marco de esa semana que yo doy para hacer solicitudes de apertura, yo le doy apertura a todo el mundo. Lo único es que si no doy más de un intento, ¿sí? Excepto las personas que hacen el trámite con los consejeros académicos, tienen incapacidades o o por algún tema de luto, por alguna situación personal. En esos casos, que fueron personas que lamentablemente hubo realmente motivos de fuerza mayor que no les permitieron hacer la actividad, solo a esas personas se les habilitan los dos intentos nuevamente. Pero de resto a todo el mundo solo les habilito yo les escribo siempre un único y último intento. Pues Ok, porque profe, digamos gracias. que ese es el ejercicio equitativo que yo hago con todos. Todos tienen las mismas oportunidades, la misma cantidad de oportunidades. Edwin. Buenas noches, profe. Hola, Tengo una Edwin. pregunta
Tengo una pregunta, pero de la guía. Es que dice que, bueno, debo participar en el foro con el texto argumentativo, mi infografía, y debo comentar a un compañero y tomar un pantallazo. Lo que pasa es que en la tarea pasada, bueno, yo realicé mi participación en el foro, pero no hubo ningún compañero que participó. Entonces, pues No, yo como yo creo hacía... que tú estás equivocado de CIPAS. Este CIPAS es para estudiantes que están viendo una modalidad que se llama competencias comunicativas y learning. Ellos desarrollan su evaluación mediante cuestionarios. En el caso tuyo, tú debes ser de competencias comunicativas solito, que sí tienen participación en foro. Ah, bueno, profe. Estamos trabajando el mismo tema, porque es el mismo tema para los dos cursos, pero en el caso de tus compañeros, ellos su evaluación es mediante unos cuestionarios de evaluación, ellos no tienen participación en foro, ellos solo estudian el material y contestan los cuestionarios. Entonces yo creo que tú estás equivocado de CIPAS. Ah, bueno, gracias. Bueno. Leila. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, mi inquietud sí es fuera del tema. O sea, va ahí mismo en la materia como tal, pero fuera del tema que estamos viendo ahorita. Es, digamos, en el caso para pasar como tal la materia, ¿qué puntaje es? 300 puntos. Bueno, y en la otra, en llegado caso, digamos que uno lo llegue a, o sea, no alcance los 300, sino lleve por ahora en el momento la nota bajita, ¿hay alguna opción de ir recuperando o algo? Habilitas y tienes que pagar la habilitación. Esa es la única manera. Porque en el caso como les digo, como estrategia de retención y permanencia, es decir, para dar oportunidad de que tengan un tercer intento de presentar el cuestionario, yo he mandado siempre cada que finaliza la tarea, en los 3 momentos, en los 3 momentos, con el cuestionario inicial, en el texto narrativo y en texto expositivo, yo les mandé un correo inmediatamente sobre la tarea, dándoles un plazo de 1 semana para que me escribieran solicitando el tiempo para habilitarles un último intento. Sí, esa ha sido como la estrategia para poder recuperar. Pero más allá de eso, si tú, digamos que, por ejemplo, es tu caso, que sientes que ya con el texto, con lo que queda texto argumentativo y el examen final no te da para pasar, pues tendríamos que mirar porque tu calificación no puede ser inferior a 2 y pagas la habilitación. Pagan un dinero para poder habilitar. Entonces, quienes sea esa la situación y tengan la intención de habilitar, me tienen que escribir, pero ya cuando estemos finalizando el curso, hacia finales, más o menos por allá en enero, y yo les digo cómo es el trámite para la habilitación. Ok, sí, señora. Bueno, muchas Pero gracias. pues la idea es que le metan la ficha a estos 2 cuestionarios. Es que, miren, la recomendación más importante que yo les hago es lean primero los textos que están sugeridos, no se lancen a contestar los cuestionarios. Lo voy a poner así, me disculpan la expresión de chiripa, a ver cómo me va, porque tienen solo 2 intentos y pierden un intento ahí intentando hacerlo ahí a la suerte. No, hagan el ejercicio de lectura, vean nuevamente el encuentro CIPA si tienen alguna inquietud y estoy segura que va a ser mucho más fácil responder. Jimena. Ok, sí, señora. Muchas gracias. Vale. Profe, ¿nos podría recordar, por favor, el valor de los puntos de cada CIPAS? No, nosotros no damos puntos por CIPAS en este curso. Bueno, gracias. Este curso no tiene puntos adicionales. ¿Vale? Por ser un curso autodirigido. Los CIPAS, recuerden que los CIPAS son encuentros para reforzar conocimientos.
En el caso de los cursos autodirigidos, todo ese tema de los puntos y demás, pues ya no funciona así. Ustedes deben, digamos que la manera de poder pasar el curso es estudiar ustedes autónomamente y contestar los cuestionarios. ¿Vale? Todavía nos quedan 2 intentos, que es la de texto argumentativo, dos actividades, y el examen final, que se realiza la segunda semana de enero. Yomaira. Profe, ¿el examen final va a tener, va a ser acumulativo de todos los cuestionarios anteriores o son preguntas diferentes? No, es de los cuestionarios anteriores. Se hace un banco de preguntas que se toman de todos los cuestionarios. De ahí se saca el examen final, por supuesto. Bueno, queridas y queridos, entonces pues les agradezco mucho su asistencia. Por aquí me está levantando. Contesto última pregunta, Leila. Profe, qué pena No, tranquila. Otra pregunta. Digamos, en la barra esa complementaria que tiene que llegar la 1 hasta 100, ahí todavía hace falta una parte del reconocimiento facial, esa todavía no se ha activado. Me tocaría preguntar, porque la verdad no sé a qué elemento te refieres, pero no te preocupes por eso. Desde que tú estés haciendo tus actividades a tiempo, estés participando en los foros, hayas hecho como todo lo de actividades iniciales del curso, no pasa nada, no te preocupes. Ah, ok, bueno, listo, ahora sí, gracias, qué pena. Tranquila. Bueno, listo chicos, entonces pues les agradezco muchísimo, les deseo una feliz noche, muchos éxitos con ese tercer cuestionario y pues nada, también para todas y todos una feliz Navidad y un feliz año. Cualquier cosa estoy atenta al grupo de Teams, a que me escriban por interno en Teams o por correo del campus, yo estoy muy atenta de responderles. Les deseo una feliz noche, muchísimas gracias a todos. Feliz noche, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.